Como siempre, bendecimos a todos los que están a través de las emisoras de radio. Gracias por acompañarnos, por hacernos saber que están en la sintonía. Y muchas gracias por aquellos que a través de las redes sociales nos acompañan a través de los distintos portales, acceso a las imágenes. Dios les bendiga mucho. Quiero, con la ayuda del Señor en este día, hablarle de las Escrituras. Para ello, quiero hablar en el libro de Hebreos. Voy a compartirles en esta administración 3 pasajes bíblicos que tengo apuntado para poder dirigirme a lo que el Señor quiere hablarnos en este día. El primer pasaje bíblico que vamos a leer se encuentra en el libro de Hebreos. Esto es Reina Valera 1960, Hebreos 11, 1 al 6. Y dice de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Continuó en el último. Pero sin fe, dígalo en voz alta, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Wow. Hay un galardón de parte de Dios en este día sobre usted por el simple hecho de venir a la iglesia. Por el simple hecho de venir a buscar el rostro de Dios, ya hay un galardón, hay una bendición sobre usted. Y las Escrituras, cuando hablamos justamente de Hebreos 11, ya todos sabemos la profundidad. Aquí me gusta 3, 4 puntos que podríamos sacar inclusive. La fe, como dice, es tener la certeza de algo que jamás hemos visto, pero se nos ha dicho que va a ser sobre nuestras vidas, por fe. Por fe, cuando a usted le llegó la revelación de la palabra de Dios, usted por fe creyó que sus pecados les eran perdonados. Por fe, usted creyó que Dios lo volvía a abrazar, lo volvía a cobijar. Por fe, la gente, estos pasos de la fe los deja paralizados. Cuando hay fe, como dicen algunos, mueve montaña. Cuando hay fe, la enfermedad
no tiene explicación de cómo los médicos no pueden resolverla, pero con la fe se resuelve. No tiene explicación. ¿Por qué? Porque le has creído a aquel mismo que cuando no existía nada de este universo, Él dio la palabra, dijo la palabra, sea hecho, y comenzó a suceder. No había absolutamente nada. Y dice las Escrituras que Dios vio que todo lo que había creado era ¿qué? Bueno. No anduvo experimentando. Como creador, Él sabía que todo lo que hacía era bueno para nosotros. Ahora, nosotros por la fe tenemos que entender que eso es. Por eso, cuando leemos que habla de Abel, yo por ahí me pone triste la gente que no entiende lo que hizo Abel. Abel, como dice las Escrituras y lo acabamos de leer, aún la ofrenda de Abel, la primicia de Abel, sigue hablando. ¿Por qué? Porque todos nosotros hablamos qué es lo que le agrada a Dios. Y Abel agradó a Dios. Abel tuvo esa manera única de arrebatar el decreto de Dios. Cuando no queremos hacer lo que hizo Abel, entonces nosotros, ya solamente nosotros, entendemos que tal vez Dios tenga misericordia y nos bendiga. El camino para la gente de la fe, para la gente que adquiere el decreto de Dios, es arrebatar e ir más allá de lo que el común de la gente puede hacer. El común de la gente. Puede haber gente buena, puede haber gente bondadosa, puede haber gente respetuosa, pero eso no alcanza. Porque las Escrituras dicen que por más que tú seas y reúna todas esas cosas, pero no crees en el unigénito Hijo de Dios, no sirve. Por eso es la fe en quien tú estás creyendo. Abel, un ejemplo. Cuando habla de Enoc, las Escrituras, cuando habla de ser traspuesto, yo afirmo, lo digo, que cuando Enoc fue sacado de donde fue sacado, fue transportado a nuestros tiempos, porque vamos a ver, como dice la palabra de Dios, aquellos dos testigos que hablarán y dirán al mundo lo que Dios les está diciendo. Entonces tenemos a un Enoc, tenemos a un Abel, tenemos la poderosa palabra de Dios manifestándose sobre nuestras vidas. Y creo que muchos de ustedes en estos días han estado pasando por una situación de decaer en la fe. ¿Cómo es que se decae en la fe? ¿Cómo alguien puede decaer en la fe? Uno puede decaer en la fe cuando la palabra que se le ha dado se tarda. Cuando la promesa que Dios te hizo se tarda. Cuando estás esperando que tu esposa te acompañe a la iglesia y tienes una palabra que ella va a servir contigo y se tarda. Cuando tienes una promesa de la palabra que si tú crees, tú y toda tu casa servirán al Señor, y la promesa de tus hijos de no verlos se tarda. Aún esta iglesia que ha sido movida a este lugar, estamos aquí porque Dios habló en nuestro corazón y Él prometió y Él habló que iba a hacer con nosotros en este punto de la ciudad. Y todos estamos ahí orando todos los días, y la respuesta de ver lo que Dios dijo, que se tarda. Cuando nosotros
vemos que pasa esas cosas, comienza a haber algo que se llama desestabilización. Cuando uno comienza a decaer en la fe, cuando uno comienza a mermar en la fe, hay algo que puede manifestarse y es el decaer moralmente. Dios me dijo que me iba a bendecir en la economía. Dios me dijo que me iba a bendecir con trabajo. Dios me dijo que me iba a bendecir ministerialmente. Dios me dijo que... ¿Dios te dijo? No te lo dijo el hombre. Dios te lo dijo. Y la palabra dice, la fe en aquel que te lo ha dicho, la fe en aquel que te ha prometido. Entonces, no lo estoy viendo. ¿Te dijeron? Sí, ya basta, confía. Pero es que yo quisiera ahora, es que los tiempos tuyos son los tiempos que Dios va a decir cuándo son. El deseo tuyo es cuando Dios diga qué va a hacer. Hay personas que a veces tienen fe para momentos. Yo tengo fe que el Señor va a ayudarnos en esta situación económica donde nos van a quitar la casa. Yo tengo fe que mi hijo no va a ir a la cárcel. Yo tengo fe que mi matrimonio va a salir adelante. La fe. Y la fe lleva a que en cada administración y en cada servicio venga la gente. Ahora, a veces se tarda la manifestación de Dios y es porque tiene un propósito: salvarte. Si a veces no entendemos esa etapa, entonces entra alguien en la etapa de no querer venir más a la iglesia, porque recibió la respuesta, pero después dejó de venir. Su hijo no fue a la cárcel y dejó de venir. Fue sano y dejó de venir. Recibió la remuneración salarial y dejó de venir. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que le motivaba, lo que quería, lo consiguió. Por eso la fe es mucho más allá de la respuesta que Dios te quiere dar. La fe va mucho más allá, es más profundo. Por eso dice que el que no vio y creyó, ese recibirá. Y sabe una cosa, no es lindo que ofendamos a Dios. No es lindo ofender a Dios. No sé si a usted le habrá pasado cuando alguien le dio la palabra. ¿Alguien le dio la palabra una vez a usted? Tranquilo, yo te voy a dar esto. Y usted anda cada rato diciéndole, che, me dijiste, ¿eh? Creo que sería ofender. Porque tiene que saber qué, esperar. Tiene que aprender a qué, a confiar. Y tiene que saber que el que se lo dijo le va a cumplir la palabra. Y cuando le cumple la palabra, esa persona que cumple la palabra ante usted tiene que una gran estima. La fe, saber esperar. En estos días tambalea la fe. En estos días tambalean aquellos que fueron llamados a la fe. Porque la espera puede ocasionar un desgano. ¿De qué? De leer la palabra. ¿De qué? De venir a la iglesia y adorar. ¿De qué? Escuchaba el mensaje que daba aquí Adriel de aquellos que deberían renovar en el servir a Dios, que dejaron de servir a Dios, que dejaron
de hacer lo que Dios quería. Y él estaba haciendo un llamado y decía, el llamado era: vuelve a servir. La fe puede activar lo que está paralizado en ti, pero vuelve a la senda que Dios dijo que debías andar. Porque si no andas en la senda que Dios dijo, entonces a ti te va a resultar tarde o temprano que estar aquí en la iglesia ya es pesado, ya no te agrada. Efesios, vamos para allá. Efesios 4:17. Efesios 4:17, Reina Valera 1960. Gloria a Dios. Vamos a leer del 17 hasta el 25. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, hay gente que entró en la vanidad. Hay gente que puso esta palabra en su vida sin darse cuenta. Hay personas que tenían una fe inquebrantable, una fe que estaba dispuesta la persona a hacer lo que sea. La fe les llevó a conquistar, la fe les llevó a alcanzar, pero vino algo a la vida de él, que es: ya alcancé esto, alcancé lo otro, alcancé esto otro, y se pensó que había llegado a la cúspide y ahí quedó, y pensó que ya Dios no le iba a hacer más nada que eso, y pensó que eso era Dios. Pensó que haber alcanzado ese objetivo era ya ahí. Entonces comenzó a marchitarse. ¿Por qué? Porque así como nosotros entendemos que cada mañana sale el sol
Cada mañana la vegetación, los árboles, las flores reciben o el rocío de la mañana o reciben las lluvias. Y en el caso nuestro, vamos nosotros a las macetas que hemos puesto plantas, vamos y constantemente estamos haciendo algunas cosas que sabemos que ayuda a la planta. Fijamos que tenga el abono correcto, nos fijamos si tiene agua. Hemos aprendido a ver que si tiene excesividad de agua, se va a poner la hoja marrón porque está excedida. Pensando en estas cosas, ¿cuánto de nosotros no nos hemos dado cuenta que necesitamos que alguien nos remueva la tierra? ¿Cuánto de nosotros nos hemos dado cuenta de que necesitamos que el agua del río de Dios venga a nuestra vida? ¿Cuánto de nosotros podemos interpretar que eso no lo hayas durmiendo? Que eso no lo hayas sin congregarte. No lo hayas sin un compromiso. Los discípulos, cuando Jesús pasaba caminando, le decía, sígueme. Lo dejaban todo y seguían a Jesús por el llamado, el privilegio de haber sido llamado. La fe que en algunos comienza a menguar es una muerte espiritual segura. En aquel que no va a renovarse, comienza a hablar mal. Mira el pasaje bíblico que estamos compartiendo y habla y dice que la vanidad, la ignorancia, la dureza de corazón son moneda corriente de las personas que un día creyeron en Dios, pero se unieron luego a ese camino, se desvanecieron. La gente cree que Dios va a cumplir la promesa de que a pesar de que no se congrega, a pesar de que no ora, a pesar de que comete muchas falencias, como habla aquí en Efesios, Dios es bueno con él y Dios lo comprende. Dios me conoce, Dios sabe cómo soy yo y sabe cuánto yo lo amo. El que ama, obedece lo que Él dice. El que ama, busca, lucha, sabe que es muy difícil, sabe que los días son difíciles. No es fácil. Viene el desgano. El desgano. Y el desgano, en ocasiones, llama a la depresión. Llama a la depresión. La depresión le habla y le dice siempre lo mismo, siempre el mismo pantalón, siempre la misma... a las mujeres que es algo muy difícil para ellas. Siempre la misma blusa, siempre la misma campera, siempre el mismo calzado. La depresión le habla. La depresión le habla. Pero nosotros tenemos que recordar, por eso bendito el Espíritu Santo, bendito sea el Espíritu Santo que está con nosotros. Nosotros tenemos que recordar la enseñanza de Jesús. Por eso cuando en la iglesia hay enseñanza, usted tiene que ir. Pero es que la enseñanza esa yo ya la sé. Es que usted tiene que volver a ir.
Porque usted tiene que volver a escuchar la palabra. Usted tiene que volver al manantial. Usted tiene que volver a las aguas. Usted tiene que volver a meterse a las aguas para que usted y sus raíces sean fortalecidas. Es que a mí me enseñaba la abuela. Es que a mí imagínense. Pobre. No. Nosotros necesitamos algo. No sé si usted en estos días se está dando cuenta que está faltando algo. No me puedo levantar, apóstol, a la mañana. Es como quiere que vaya a orar. Apóstol, llega los días de reuniones y hay algo que me desgana. No sé, estoy luchando, pero algo te está faltando. Y te voy a decir por la palabra qué es lo que te está faltando. Acompáñame a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 1, y voy a leer del 3 hasta el 9, Nueva Versión Internacional. Te espero que lo busques, dale. Nueva Versión Internacional. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9. Mira lo que dice las Escrituras. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede. ¿Lo está leyendo, no? La herencia que no se puede destruir. Eso significa la promesa que no se puede destruir. La promesa que no se puede desvanecer. La promesa que no se marchita. La promesa, aún estando tú en el cajón, para hablarlo así duramente, tienes una esperanza, porque dice la palabra que aún los que duermen en Cristo Jesús tienen esperanza. Qué tremendo. Me gusta esta parte, lo quiero leer de nuevo, el 4. Y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia tan reservada en el cielo, está reservada en el cielo. ¿Para quién? Dígalo. Para mí. Dígalo, para mí. La herencia está reservada para mí. Para mí. Claro, para todos nosotros, pero para mí, declárelo. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto está a punto de acontecer, mis hermanos. Esto está a punto de acontecer. La fe va a dar fruto, mis hermanos. La esperanza, la confianza, toda lucha que has estado pasando, toda situación, ten confianza. Esto es para ustedes. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego,
así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es, ¿qué cosa? Diga, es nuestra salvación. Las luchas, las pruebas son duras, te han hecho dudar, has estado pensando mucho, has estado días, horas, te acuestas a dormir pensando de que cuando te levantes ese pensamiento ya va a pasar. Te despiertas en la madrugada, te desvelas, hay algo que falta, tú dices, no entiendo, hay algo que no encaja en todas estas cosas. Hoy el Señor quiere dejarte saber esto. Las luchas, las pruebas, todo lo que está sucediendo en este tiempo es porque tu fe, tu confianza en el Señor, tu vida está siendo acrisolada. Si buscas la interpretación de acrisolada, significa que el fuego de Dios está permitiendo que tu vida, tu fe, esté depurándose. Que no haya dentro de quién eres tú baches espirituales. Porque cuando en tu vida hay baches, en tu vida hay impurezas, va a romperte en la fe, te va a quebrar. Cuando un material es puesto a una gran exigencia, si hay impurezas, a causa de la impureza se va a quebrar, porque le falta solidez. Y nosotros podemos quebrarnos en estos días. Nosotros podemos perder la orientación, quienes somos, la palabra que se nos ha dado, lo que nos profetizaron, lo que los profetas de las naciones, los pastores de las naciones, los sueños que hemos tenido, la confirmación de personas que ni nos conocen y de pronto nos están diciendo cosas. Va a suceder esto contigo, Dios va a hacer esto con tu familia. Y es un aliento, es, como digo siempre, que alguien nos esté estimulando. Necesitamos una estimulación. Pero cuando todas esas cosas te dijeron y comienzas a notar síntoma de lo que te estoy hablando, tu vida tiene que entrar en una renovación en el Espíritu. Apóstol, aquí oramos
en la mañana, todo el mundo ora con usted. Todo el mundo quiere aprender todo, pero cuando los síntomas de lo que te estoy hablando te están haciendo dudar de quedarte y de congregarte aquí. Hasta tú puedes confesar, me voy a ir a otra iglesia a ver si es lo mismo. Tú puedes confesar, Dios no es el mismo. Tú puedes llegar a cometer graves errores por no entender lo que te está pasando. Estás siendo probado. Estás siendo acrisolado. El fuego de Dios está sacando lo mejor de ti. ¿Está escuchando? El fuego de Dios está quitando impurezas para mostrarte delante del Redentor, delante de Jesús, porque recuerda que primero vamos a estar delante de Jesús y luego Él nos presentará al Padre. Así que si en estos días la congoja, la angustia, las metas que tenías que ves que no las puedes alcanzar y las cosas que querías, ves como que agua en medio de tus dedos que se va, que no la puedes detener, detente. Y te hago el llamado de parte de Dios a renovarte. ¿Cómo lo hago? Aparte de todas las actividades que tú tengas, que te invito a que no dejes de hacerla, aparta tiempo personal para hablar con Dios. Vuelve a tu cuarto de guerra, mi hermano, mi hermana. Vuelve a tu cuarto de guerra. Vuelve a esos lugares donde tú orabas, clamabas a Dios. Vuelve a ese lugar. Vuelve a hablar con Dios en ese lugar. Y dile, ya no soporto más. Todo lo que se me dijo, todo lo que... Dile todo, absolutamente todo. Me equivoqué, Señor. Fueron emociones. Eran todas emociones, que uno que no me conociera, que otro que tampoco me conoció, y vinieron y me dijeron que me iba a usar tu presencia, que iba a hacer cosas conmigo y que iba a ser bendición para muchas personas, para muchas. Fue una emoción. ¿Qué pasó? Habla con Él, porque el desánimo va a ser específicamente que dejes de hablar con Dios. ¿Cómo? ¿Qué? Habla con Dios. Arrodíllate, aparta tiempo, sin dejar de hacer ninguna de las cosas que estás haciendo. Cuidado, las buenas cosas, las buenas actitudes. Porque si no, usted me va a decir, voy a dejar esto, aquello. No, usted debe congregarse. Usted debe venir aquí, debe ser parte de este cuerpo. Ya Dios le ha mostrado que usted es parte de este cuerpo. Ya Dios le ha mostrado lo que quiere hacer con usted y con su casa. Pero necesitamos gente que renovada. Y no estoy aquí para gritar un rato y decir esto es la renovación. Grite conmigo más fuerte. No vamos a lograr nada. La renovación es cuando te salgas de aquí. Vete de aquí con esta palabra. Cuando estés en tu casa, haz lo que la palabra está haciendo dentro de tu corazón. ¿Qué te dice? ¿Qué? Vuelve al cuarto de oración. Ora, habla conmigo, lee las escrituras. Si Dios te está guiando a este lugar y Dios te dice,
yo te estoy enviando aquí, voy a renovarte, voy a hacer esto contigo. Sigue el camino que Dios te está diciendo, porque Él tiene algo grande para ti. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor. Quiero orar por ti en este día y pedirle al Señor que tú puedas entender que las pruebas, las luchas y todas las cosas que te he compartido en estos 3 pasajes bíblicos, todas ellas están hablando de que el Señor está crisolando tu vida, está depurando tu vida y te va a presentar Jesús delante del Padre firme, consistente, crecido en la fe, que pasó el tiempo y Él te mostró que iba a hacer esto contigo y que eso nunca se detuvo y que se logró, lo alcanzaste, pero pasaste luchas, pruebas, dificultades. Wow. Padre, en este día, gracias por esta tu palabra. En este día, Señor, damos gracias. Si estamos en estos días pasando por situaciones de desánimo, por pruebas, por dificultades tan duras, tan complejas, hoy pedimos que tú nos ayudes, porque fuimos enseñados, fuimos instruidos por ti, Señor. Fuimos instruidos por ti. Y pedimos que en esta hora, Señor, tu palabra, la palabra, no vuelva a ti sin hacer lo que tiene que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que nos vamos en este día bendecidos. Que la palabra que estamos recibiendo es una palabra de restauración, es una palabra de guía hacia dónde tenemos que llegar. Padre, responde, o sé que ya lo has hecho. Responde a aquellos que necesitaban oír esto. Padre, gracias. Renuévanos en el río. Tú me dices, ya te he dicho, alguien Dios le está diciendo, ya te he hablado del río, te he hablado de mi presencia, te he hablado cuando te sucedan las cosas que te están sucediendo. Es mejor que tus raíces estén en mi río, porque mi río es saludable. Padre, gracias te doy por esta tu palabra. Declaro que tú harás con ellos lo que dijiste que debías hacer. En el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que así sea, que así sea. Amén. Si quiere glorificar a Dios, hágalo.